Buenos días a todos son bienvenidos, le damos gracias a Dios. Queremos mandar un saludo a todos los hermanos, amigos que nos siguen en esta transmisión, la familia Vázquez Vargas, un saludo a nuestros hermanos, a cada uno de los que están siguiendo ahorita esta transmisión. También quisiéramos mandar un saludo a nuestro hermano y amigo Dylan Sebastián, que nos ha sintonizado ya, acompañado en estas reuniones varias ocasiones desde Colombia. Mandamos un saludo a nuestro hermano Dylan. Y a todos ustedes que nos están escuchando, hay hermanos, sabemos que están ahí presentes, hermanos, amigos que nos han estado también acompañando en esta transmisión. Les queremos mandar saludos a todos. Y también agradecemos a Dios por la oportunidad de estar juntos. Todos los que nos acompañan aquí, también todos son bienvenidos y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con el estudio, sin antes hacer mención estos cantos que se entonaban, que estábamos aquí escuchando y cantando, pues realmente son cantos muy hermosos, nos reflejan el carácter de Dios, o nos hablan precisamente del Dios al cual nos estamos acercando. Y si usted se percató, en estos cantos en común había una frase en ellos, ¿no? Padre, ya sea Padre eterno, Padre del cielo, etcétera, pero con esta frase de Padre es con la cual nos acercábamos en este canto o en estos cantos, para poder alabarlo, reconocer quién es el Dios al que nosotros en este instante estamos precisamente glorificando y al cual nos estamos acercando. Entonces le damos gracias a Dios que podemos tener estos momentos de cantos, de alabanza, para reconocer realmente quién es Él. Y bueno, pasando al estudio, precisamente con el favor de Dios, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el Padre Eterno, es decir, este título que vemos aquí en Isaías 9:6, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, que es el texto que hemos estado abordando en estos últimos 3 domingos, 4 domingos ya con este. Y bueno, pues hemos hablado precisamente sobre estos títulos que vienen en esta cita de la Escritura. El día de hoy quisiéramos precisamente abordar este segundo, más bien el tercer título que viene aquí. Hemos estudiado ya sobre admirable consejero. Hemos hablado también sobre Dios fuerte, es el tema que nos impartió el hermano Sergio hace 8 días, Dios fuerte. El día de hoy vamos a ver sobre Padre eterno, y lo vemos aquí. Quiero solamente leer la cita. Isaías 9:6 nos dice la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos son los títulos que vemos aquí en la Escritura. Y bueno,
Hoy quisiéramos abordar este tema respecto a que Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías que es anunciado precisamente en este texto de Isaías 9:6, se le da ese título como Padre Eterno. Y vamos a entenderlo en el día de hoy, precisamente cuál es el propósito de este título. Ese es el fin de este estudio, de este mensaje. Y bueno, para introducirnos en este tema, hemos ya referido que precisamente el título anterior, Dios Fuerte, es un título que habla de la divinidad, nos presenta la divinidad de Jesús, nos habla de esa divinidad, nos muestra a Jesús, al Mesías, como el Dios todopoderoso, como el Dios fuerte, como el Dios que Él es. Entonces, esa cualidad es de suma importancia en este tiempo entenderlo, sobre todo porque vemos que Jesús a veces es puesto quizás en una condición como un ángel. A veces la gente lo pone como un ángel, como un ser creado, pero no, realmente Jesús tiene esas cualidades como Dios. Y bueno, el día de hoy quisiéramos abordar este tema, pero también quiero referirle que nosotros, el cristianismo, nosotros como iglesia cristiana, este lugar, el Centro de Estudios Bíblicos de Ciudad Nezahualcóyotl, nosotros creemos en Dios y se ha presentado Dios a través de 3 personas. Eso es lo que se conoce como la Trinidad. Es un concepto acuñado en los primeros siglos del cristianismo, la Trinidad. Y bueno, nosotros creemos que Dios se ha manifestado como Dios Padre, y esto lo vemos aquí en la presentación. Nosotros creemos en Dios y Él se ha mostrado como el Dios el Padre. Eso lo tenemos realmente claro por lo que nos habla las Escrituras, y sobre todo el Nuevo Testamento define a nuestro Dios como esta persona, como Dios el Padre. Y bueno, con respecto a este punto, también nosotros entendemos que ese Padre es el que tiene origen todas las cosas en Él, en Dios. Es eterno, es glorioso, es el que ha creado todas las cosas. Su majestad está precisamente en Él, es decir, no hay nadie por encima de Él, no hay alguien quien esté por encima de Él. Él es Padre que mora en los cielos, Él es el Padre omnipotente, omnipresente. Él es todopoderoso, omnisciente. Es un Padre que está en los cielos y que precisamente cumple estas características, tiene estas cualidades, y Él es Dios por nosotros, Dios entre nosotros. Él es precisamente a favor de nosotros. También creemos como cristianos, nosotros creemos en Dios el Hijo, y así lo manifiesta la Escritura como Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, precisamente, que fue revelado a través de esa persona, a través de Jesucristo, es Dios el Hijo. Y bueno, seguramente usted ha escuchado relatos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, pensamos que realmente Jesús es el que se reveló a Moisés en esa zarza ardiendo. Él es la nube que estaba en el desierto guiando a su pueblo. Es aquel ángel que se presentó como el ángel de Jehová. Y aquella columna de fuego que estuvo en el desierto. Finalmente se encarnó Dios el Hijo en una persona que se conoce como Jesús de Nazaret. Ahí fue precisamente la manifestación en esta tierra de una forma encarnada. Pero Él se ha presentado a través de muchos eventos en la historia del pueblo de Israel. A través de distintas formas se ha presentado el Señor Jesús. Se presentó y finalmente se presentó de esta forma a través de Jesús de Nazaret. Es decir, cuando Jesús nació en esta tierra, en Belén, es hijo. Él es hijo, y es un hijo perfectamente divino, perfectamente humano. Esto es algo difícil de entender a veces en la concepción humana, es decir, vemos a Jesús como nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios, un hijo de hombre, es decir, que Él es 100% Dios, 100% hombre, y pareciera que en la lógica, en la manera de pensar humana, esto es difícil de entender. Realmente la Biblia manifiesta que ese es un grande misterio.
cómo es que Dios se encarnó. Por ejemplo, a veces cuando tenemos un vaso de agua y lo tenemos al borde, ya no podemos vertir otro líquido sobre él porque ya está lleno. Sin embargo, Jesús presenta esta esencia, es decir, la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, pero también esa perfecta humanidad que Él manifestó. Es decir, se hizo carne y vivió entre nosotros como un hombre. Esto es un misterio, como describe la Escritura, pero es perfectamente hombre y también es perfectamente Dios. Es el Hijo de Dios, es la manera en que se ha manifestado el Hijo de Dios. También nosotros creemos en el Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo. Y en este aspecto también nosotros concebimos que el Espíritu Santo ha actuado en todas las cosas que han ocurrido desde la misma creación. Él estuvo en la creación ordenando, dice la Escritura, por ejemplo, ahí en Génesis 1, que Él fue el que estaba en ese inicio en la creación. Estaba la tierra desordenada, vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y entonces Dios empieza a ordenar el mundo, a establecer, a separar la luz de la oscuridad, a crear los cielos, la tierra, etcétera, y empezó precisamente esta obra. Y ahí está la persona del Espíritu Santo activo desde la misma creación. Pero no solamente en esos eventos, inclusive el Espíritu Santo actuó en la inspiración de las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que los hombres de Dios, ahí en Pedro dice que los hombres de Dios no hablaron las cosas por sí mismos de su propio corazón, sino que fueron inspirados por Dios, y eso es precisamente la labor que ha hecho el Espíritu Santo. Ha inspirado a los autores bíblicos, ha habitado entre el pueblo de Dios, manifestándose, por ejemplo, ahí en el tabernáculo, aquella nube que descendía en el tabernáculo, en el desierto, mostrando la Shekinah, la gloria de Dios en el tabernáculo. El que precisamente habitó ahí en el arca del pacto, mostrando la presencia, la divinidad de Dios ahí, mostrándose como Espíritu Dios en ese instante. El que vino al templo cuando fue dedicado ahí en la Escritura, nos habla en Segunda de Reyes cómo fue dedicado ese templo ahí en el capítulo 7, 8, y toda la gloria que vino a ese lugar que fue construido precisamente por Salomón. Entonces nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y podríamos decirlo también, como aparece aquí en la diapositiva, la siguiente diapositiva, que estas personas presentan tres funciones. Es decir, Dios es un solo Dios. Nos ha hablado, nos muestra en tres funciones, tres misiones, pero una perfecta unidad. Por eso la Biblia nos habla de que Dios es uno. No quiere decir que es un Dios con tres cabezas, no es un Dios con tres disfraces, no es un Dios que se presente de alguna forma con tres, o sea, que sean tres divinidades, sino que es un perfecto Dios, una perfecta unidad manifestada a través de estas personas. Tres funciones, tres misiones, una perfecta unidad. Y entonces vamos al tema. ¿Por qué Isaías le llama Padre Eterno al Mesías, a Jesús? ¿Por qué en Isaías se habla precisamente, en este caso, de Jesús como el Padre Eterno? Bueno, en realidad este texto de Isaías, al referirle a Jesús ese título de Padre Eterno, era en función hacia nosotros. No en orden de jerarquías o alguna posición así de autoridad o de liderazgo, sino más bien en función hacia nosotros. Es precisamente el cómo se refiere a Jesús. Jesús se refiere como el Padre Eterno en función
hacia nosotros, es decir, la posición que Él ocupa para nosotros. Esto es interesante entenderlo, amado, porque no está poniendo al mismo nivel a Jesús con el Padre. O sea, no es ese el propósito en la cita, sino más bien está haciendo referencia a cómo Jesús actuaría, se mostraría, se manifestaría hacia su pueblo, hacia sus hijos, hacia aquellos que están siguiéndolo, aquellos que lo han reconocido, que creen en Él. Entonces, por ello en Isaías manifiesta a Jesús como el Padre eterno. Y bueno, precisamente en ello es donde quisiera yo centrar el estudio, amado hermano, amigo. Hoy quisiera hablar precisamente de 5 maneras diferentes en las que Jesús es Padre para nosotros. Se ha manifestado como un Padre para nosotros. Esto es lo que vamos a estar estudiando juntos en este día. Y mire, amado, yo quiero invitarle para que hagamos una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios y pidámosle a Él de su gracia, pidámosle de su ayuda, de su favor, y invitamos a que podamos cerrar nuestros ojos. Amado Padre, Señor Jesucristo, queremos darte gracias. Gracias por la oportunidad de estar reunidos en el nombre de Cristo Jesús. Rogamos que tu palabra en este día hable a nuestros corazones. Señor, que tú glorifiques tu nombre entre nosotros. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para que tu Espíritu abra nuestros corazones, nuestro entendimiento. Que tus palabras sean, Señor, vivas, eficaces, Señor, reveladas al corazón. Que tu Espíritu acomode lo espiritual a lo espiritual, Señor amado. Que nuestro discernimiento no sea natural, sino un discernimiento guiado por tu Espíritu, Señor. Hoy queremos ponernos en tus manos para que tú nos hables, nos ministres, nos enseñes a través de lo que vemos en las Escrituras. Nos ponemos delante de ti y te damos gracias por estar juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a abordar estas 5 razones o 5 maneras diferentes en las que Jesús es Padre para nosotros. Bueno, la primera de estas formas o maneras en las que Jesús se muestra como Padre para nosotros es que Él nos representa. Él no es nuestro representante delante de Dios. Él es nuestro representante delante de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos de tener presente. Por ejemplo, hablando de la familia, a veces la familia tiene precisamente un representante. Suele ser o normalmente es aquel padre de familia. El padre de familia es el representante dentro de ese hogar. Él es el que está precisamente en esta posición. Quizás puede ser una posición quizás de liderazgo, la cabeza del hogar, el que representa ese hogar, el que está liderando dentro de esa familia. Y el padre de familia es el que representa a esos miembros. Entonces, en este caso, Jesús realmente es eso delante de Dios para nosotros. Él es el que nos representa. La Biblia dice que precisamente Él es también como un abogado, está intermediando delante de Dios por su pueblo, y aún no solamente por su pueblo, está abogando por la humanidad. Entonces vemos a Jesús, Él cumple este papel de Padre porque Él nos representa delante de Dios. Dios en su misericordia ha establecido precisamente esta labor para Jesús. Por ejemplo, en algunos momentos usted ha escuchado que Adán, el que nos habla la Escritura y en el libro de Génesis, es un hombre que se le denomina el padre de la humanidad. Adán es el padre de toda la raza humana. De él descienden precisamente todas las personas, y él es el representante de la humanidad. Y esto era lo que se veía, y así se observaba precisamente Adán como el padre que nos representa o que representa a la raza humana.
Sin embargo, en el libro de Romanos nos dice que ese primer Adán, y lo vemos también en Génesis, ese primer Adán cayó. Es decir, infringió los mandamientos de Dios, quebrantó la palabra de Dios, no obedeció a Dios. Y después de él, todos los siguientes, todas las demás personas, pues también están precisamente en una condición, o sea, es decir, Adán representa a esas personas que también han cayeron en el pecado, que se han apartado de Dios, que se han alejado de Dios. Entonces, ahora nosotros entendemos que ese padre, podríamos decir, ese padre delante de Dios, no se cumplió el propósito en él. Es un padre que no cumplió el fin, el propósito. Pero no solamente él, cada uno de nosotros también hemos escrito ahora nuestra historia, en nuestras decisiones, tomando nuestras decisiones, siguiendo nuestros caminos, quizás alejándonos de Dios, no considerando su palabra, sus mandamientos, yendo por nuestros caminos. Y seguramente aquí hay padres, aquí hay familias, hay padres de familia que no han precisamente seguido el camino de Dios. Y a veces eso es lo que vemos en un hogar, y a eso es lo que vemos también en los miembros de esa familia. Familias que no han tomado decisiones con Dios, hijos que no han tomado decisiones con Dios, esposas que no han tomado decisiones con Dios. Entonces, no solamente Adán, sino todos los seres humanos también se han alejado de Dios. Pero tomo la figura de Adán, o esta ilustración respecto de Adán, porque el libro de Romanos nos hace referencia que ese primer Adán, como representante de la humanidad, se alejó de Dios. Sin embargo, dice la Escritura que también nos fue dado un segundo Adán. Y ese segundo Adán es el Señor Jesucristo. En Romanos nos dice que precisamente el segundo Adán es el Señor Jesucristo, porque Él tomó un cuerpo, se encarnó Jesús, Dios vino a esta tierra, tomó un cuerpo, y entonces ese segundo Adán que nos fue dado por la misericordia de parte de Dios, ahora nos representa delante de Dios el Padre, porque el primer Adán había fallado, pero este segundo Adán, entonces el Señor Jesucristo, Él fue precisamente alguien perfecto, alguien quien cumplió el propósito de Dios en esta tierra. Es aquel hombre, aquella persona que se mostró en esta tierra y obedeció y encaminó los mandamientos de Dios, que cumplió el plan de Dios para su vida. Él hizo la voluntad de Dios en esta tierra. Estando en esta tierra, el Señor Jesús les decía a las personas: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? La Escritura dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó, dice, pero sin pecado. En Él no hubo pecado, Él cumplió la voluntad de Dios. Entonces, este segundo Adán ahora nos representa delante de Dios como ese hombre perfecto que cumplió el propósito de parte de Dios. Y pudiéramos pensarlo también en esta figura. Por ejemplo, el primer Adán, ese antiguo Adán en el Edén, fue delante del árbol, y estuvieron delante del árbol Eva y él, y comieron de ese árbol, comieron del fruto prohibido, de lo que Dios les dijo que no comieran. Es decir, que ese antiguo Adán nos representa delante de ese árbol prohibido, comiendo lo que no se debía, es decir, desobedeciendo. Pero vemos al segundo Adán, a Jesucristo. Él delante de la cruz, ahora representándonos a nosotros, para que nosotros podamos tener salvación. Él no hizo pecado, pero por nosotros se puso en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser redimidos y salvados. Él se presentó como un cordero, como dice la Escritura, sin mancha, sin contaminación, un cordero perfecto delante de Dios, y fue puesto Jesús en la cruz. Está en esa cruz, fue puesto en esa cruz, murió en la cruz por nosotros. Y ahora resucitó Él al tercer día, ahora está sentado a la diestra del Padre y nos representa precisamente también delante de Dios el Padre.
Entonces, nosotros podemos considerar lo siguiente, amado. Jesús es el Padre que nos representa en este tiempo. El Padre de una nueva esperanza, de una nueva oportunidad, de la oportunidad de salvación y redención que tiene la humanidad. Él nos representa en ese sentido. Ese segundo Adán es Jesucristo, que ahora puede precisamente representarnos delante de Dios. Yo quisiera aquí hacerte una pregunta. ¿Cuál de los dos te representa a ti? ¿Cuál de los dos, el primer Adán o el segundo Adán, te representa a ti? ¿Cuál de los dos es tu padre? Y en esa pregunta puedes tú pensar en las siguientes cosas. Por ejemplo, si es el antiguo Adán el que te representa, seguramente te identificas en la desobediencia, en la rebeldía, en la lejanía que has tenido de Dios, el olvidarte de Dios, el apartarte de Él, el no considerar su palabra, no tenerla en cuenta, no estar cerca de Dios, más bien estarte escondiendo, como lo hizo ese primer Adán. Se escondió al oír la voz de Dios y quería huir de la presencia de Dios. Amado, a veces ese es el Adán que nosotros nos representa y es un padre que nos está representando porque nosotros mismos estamos en la condición de Adán. Hemos caído, es decir, has cometido pecados, vives haciendo cosas que no agradan a Dios. Quizás hay situaciones en tu vida que te han hecho más bien huir de Dios antes que reconciliarte con Él y acercarte a Él. Vives escondiéndote de Dios. Entonces quizás ese es el padre que a ti te representa. Pero si pensamos que Jesús es el Padre que nos representa, ese segundo Adán, es entonces porque ahora tú sigues a Cristo obedeciendo su palabra, obedeciéndolo, amándolo, guardando su palabra. Deseas conocer más de Él, oír de su voz, seguir sus caminos, tomar ejemplo de lo que Él vivió, hizo en esta tierra para seguir esas sendas. En su muerte te identificas, entendiendo que Él murió por ti en la cruz, que Él no era el culpable para estar en esa cruz, sino que Él tomó el lugar que a ti te correspondía. Entonces te identificas en eso, te identificas en el hecho de que Él resucitó, se levantó entre los muertos, se levantó en una nueva vida. Y esa es la vida a la cual nos llama el Señor Jesús en este tiempo, amado, a una nueva vida. Que ya salgamos de ese estado de muerte en nuestros pecados y nos levantemos por la gracia que Él nos ha dado para ahora tener una nueva vida. Entonces, ¿en cuál de ellos te identificas? ¿Cuál es tu padre? ¿Quién de los dos te representas? ¿El antiguo Adán o el segundo Adán, el Señor Jesucristo? Esa pregunta seguramente es importante que tú la consideres. Entonces aquí podemos decir que Jesús es dado este título, primera instancia, porque Él nos representa. Vamos al segundo punto. ¿Por qué más o por qué otro motivo o manera a Jesús se le da este título de Padre Eterno? También es porque Jesús es nuestro Padre, porque de Él provenimos, de Él provenimos. Él es el fundador. A veces el título Padre se le da precisamente a alguien que ha fundado algo, que ha creado algo. Ese concepto a veces lo vemos precisamente en la política, en algún descubrimiento, en cierta ciencia. Por ejemplo, en la medicina, Hipócrates se le define como el padre de la medicina. Y así pudiéramos hablar de ciertas personas que se le ha dado ese título como el padre de tal área, porque es el fundador, el creador, el iniciador de un descubrimiento, de un estudio, de algo novedoso. Entonces tuvo un origen. En este caso Jesús nos habla la Escritura de que de Él provenimos. Gracias a Él surge precisamente el cristianismo. De Él viene el cristianismo. Lo podemos pensar así. ¿Quién es el padre del cristianismo? ¿Quién es el padre del cristianismo? ¿Fue algún apóstol? ¿Fue alguna persona en particular de los seguidores de Jesús? No, el origen del cristianismo es precisamente Cristo.
Él es el origen, Él es el que fundó, el que creó precisamente este estilo de vida, esta forma de vida que es el cristianismo. Algunas personas dirían, Él es el fundador de la religión cristiana. Bueno, es que en sí nosotros como cristianos no vemos el cristianismo como una religión, sino como una forma de vida, un estilo de vida. Es un estilo de vida que Dios espera no solamente de aquellos que lo han creído, sino que realmente Dios quisiera que todas las personas vivieran de esa forma. Si pensáramos, si viéramos, si tuviéramos realmente la sinceridad de pensar lo siguiente: ¿qué sería de este mundo si todos obedeciéramos la palabra de Dios? Si todos obedeciéramos y siguiéramos las enseñanzas de Jesucristo, ¿qué sería de este mundo, amado? ¿Sería como está ahora? Bueno, la verdad es que solamente a veces nos hemos conformado, la gente se ha conformado a decirse: soy cristiana, soy cristiano. De nombre, ¿no? De nombre solamente se ha conformado. Pero si viviéramos y obedeciéramos la palabra de Dios, las enseñanzas del Señor Jesucristo, seguramente sería otra cosa este mundo. Entonces Dios no quiere que el cristianismo sea una religión, sino que sea precisamente un estilo de vida. Y ese estilo de vida que habla Jesús aquí en su palabra es el estilo de vida que hay en el cielo, que estará en el cielo. Es decir, esos preceptos, esos mandamientos, esas cosas que habla la Escritura son las cosas que también en el cielo se viven. Hay que hacer, hay que llevar a cabo. En el cielo no se roba, en el cielo no se miente, en el cielo la gente no anda en el adulterio, en el cielo no hay pecado, no hay ese tipo de cuestiones. No tienes que resguardar tu casa, amurallarla, atrincherarla. En el cielo no es un lugar donde haya la violencia, te estés cuidando a ciertas horas, quién te sigue, quién está detrás de ti, que tengas miedo de que alguien te haga algún agravio, alguna violencia. En el cielo no hay miedo de que sea tal hora y a lo mejor una joven, una jovencita, una señora, una ama de casa esté en la calle sola. No hay ese tipo de cosas, no hay ese tipo de cuestiones. Amado, ¿quién fue el que creó precisamente esto? Es el Señor Jesús. Jesús creó el cristianismo. Entonces, el cristianismo, quiero decirte, es la única fe fundada por Dios mismo hecho carne. El cristianismo es la única fe fundada por Dios mismo hecho carne. En estos dos puntos que estoy refiriendo, podemos aquí decir, si alguien quiere conocer la tumba de Mahoma, pues puede ir a la tumba y ver los restos de este hombre, el fundador del Islam, Mahoma, aquel hombre que es denominado el profeta de Alá. Alá es Dios, es la frase de los islámicos, de los musulmanes. Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Entonces a Mahoma pueden y lo visitan en su tumba y ahí están sus restos. Entonces podemos pensar en Mahoma, un hombre, una persona que fundó esa religión. Él fundó esa religión. Si pensamos en el budismo allá del oriente, pensamos quizás en Buda, el fundador de esa religión, el budismo. Y entonces puedes visitar los restos de Buda y ver que tú tienes su templo, su tumba, y ahí la gente lo venera. Entonces son personas que han fundado precisamente esas religiones. Pero a diferencia en el cristianismo, la gente que quiere ir a ver la tumba de Cristo, pues lo más maravilloso de esa tumba es que no están sus restos, porque el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, está vivo, Él está vivo. Entonces en el cristianismo es la única fe que ha sido fundada no por un hombre, no por un hombre como estos que hemos descrito, sino por Dios mismo hecho carne, como le denomina la Escritura, aquel que
es Emmanuel, Dios entre nosotros. Dios entre nosotros. Entonces nosotros, los cristianos, venimos precisamente de Cristo. Llevamos su nombre porque Cristo es el fundador de nuestra fe. Y así lo dice Romanos capítulo 12, ¿no? Él es el autor y consumador de la fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Entonces los cristianos llevan el nombre de cristianos a causa de Cristo. Y lo vemos también en el libro de los Hechos, cuando a los hermanos, a los seguidores de las enseñanzas de Cristo, a los que practicaban la enseñanza de Jesucristo, en Antioquía les llaman por primera ocasión cristianos. Ahí en Antioquía les llamaron por primera ocasión cristianos. Entonces, amado, quiero decirte que esos cristianos que llevaban a cabo la enseñanza de Jesús les dieron ese título de cristianos. Entonces ahora nosotros también entendemos que Jesús es el fundador de esta fe y a causa de él nosotros también somos cristianos porque seguimos su enseñanza. Entonces, de ahí se origina ese cristianismo. Existieron otros hombres en la historia del cristianismo que recibieron el nombre de padres de la iglesia. La comunidad cristiana, otros miembros de ancianos, obispos en la iglesia, nombraron a ciertos hombres como padres de la iglesia o padres de la fe, también les denominaron, y estos hombres recibieron ese título particularmente en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo. Estos hombres se les dio ese nombre porque fueron hombres que defendieron la fe. Hombres que estuvieron defendiendo el cristianismo en aquel entonces. Hay un hombre llamado Ireneo, otro hombre llamado Orígenes, Justino Mártir. Y así hay distintos hombres que recibieron ese título como padres de la fe, no porque fueran precisamente semejantes a nuestro Señor Jesucristo, sino por el hecho de que fueron defensores de la fe. E inspiraron a otros a seguir luchando precisamente para seguir con la fe cristiana, defenderla y aún promoverla, es decir, difundir también la fe cristiana. Eso sucedió también con el caso de los apóstoles, es decir, los apóstoles en la posición que ellos tenían como hombres que Dios había levantado para cuidar a otros miembros de ese rebaño de la iglesia de Cristo. Ellos inspiraron a seguidores, fueron personas que motivaron a otros a vivir la vida cristiana, a predicar el evangelio, a estar dispuestos aún a padecer, a morir si fuera necesario por las verdades de Dios, es decir, por guardar la palabra de Dios. Y lo vemos particularmente en un caso, el apóstol Pablo, él decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo decía eso por el propósito precisamente de infundir ánimo, ejemplo a los cristianos. Pero el único padre que tenemos realmente en el cristianismo que es el fundador, el creador del cristianismo, es el Señor Jesucristo. Los demás hombres fueron medios, instrumentos, personas que estuvieron inspirando y difundiendo el evangelio para que éste llegara a más personas y ayudando a aquellos que vivían el cristianismo en ese entonces a dirigirlos, a ayudarlos, a alentarlos, a defender las doctrinas cristianas que eran atacadas y confrontadas en ese tiempo como en estos tiempos también. Entonces, amado, esas personas solamente fueron un ejemplo, personas que inspiraron, pero el único padre del cristianismo es el Señor Jesucristo. Por eso también se le da este título a Jesús, el Padre Eterno. Él está por encima de la iglesia y eso es lo que nos declara su palabra. Por ejemplo, vemos en algunas religiones, en la iglesia ortodoxa. En la iglesia ortodoxa tienen su pater, le denominan así al líder supremo de esa iglesia en estos tiempos.
Y es un hombre, es una persona como cualquiera de nosotros, pero es denominado el Pater. Entonces es un título que realmente no es de acorde a esa posición que él ocupa. También en la Iglesia Católica, por ejemplo, tienen al Santo Padre, ¿no? Al Santo Padre, que es la persona que está por encima de todos, el Santísimo Padre. Se denomina así al Papa. ¿Y qué nos dice aquí en Mateo capítulo 23, verso 9? Mire lo que nos habla la Escritura. Mateo 23, verso 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, en este sentido, la Escritura nos está haciendo referencia a que es un título de Padre que solamente le corresponde a Dios. En este sentido, hablando de un sentido de liderazgo dentro de la fe, dentro del cristianismo. No se refiere a que al padre biológico no se le puede decir padre, o sea, no es ese el propósito de ese texto, sino más bien en un asunto espiritual, en un asunto de fe o de la fe. No hay una persona a la cual se le deba poner este título, porque ese título le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Padre precisamente de todos nosotros en este aspecto. También lo entendemos porque la Biblia denomina a Jesús como la piedra angular. La piedra angular. A Jesús se le da este título y la piedra angular era la piedra principal que se establecía y se ponía para después de encima de él o por encima de él estar edificando lo que sigue, lo que continúa. Lo podemos entender de la siguiente manera. Por ejemplo, en una casa, cuando va a ser construida una casa, debe de haber un cimiento. Es lo primero que se construye, los cimientos, la base. Lo que va a sostener, a soportar, a mantener firme todo lo que esté encima. Y ese cimiento es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la piedra angular. Amado, no hay otro cimiento, no hay otro fundamento. No hay otro nombre, como dice la Escritura, en el que nosotros podamos ser salvos. No hay otra persona en la cual nuestra vida pueda ser edificada. No es en el pastor, no es en un movimiento, una institución religiosa. Es en una persona, y es ese Padre eterno que es el Señor Jesucristo. Él es el fundamento en nuestra vida. Solo hay una piedra angular. Y en esa piedra nosotros tenemos que estar siendo edificados. Hay una única cabeza en la iglesia y es el Señor Jesucristo. Vamos a verlo aquí. Le invito a que veamos Efesios. Nos hace referencia precisamente a Jesús como Él, la cabeza dentro de la iglesia. Efesios 5:23 nos dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces la segunda parte nos dice: así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que está por encima de la iglesia, Él es el que dirige a la iglesia. En Él debe de estar fundamentada nuestra vida, amados. Vamos al siguiente punto. Quiero hablarte de otra manera por la cual Jesús es presentado como este Padre eterno para nosotros. Él es el que cuida constantemente de ti. Y esa es prácticamente una de las funciones que llevan a cabo los padres. El estar cuidando de los hijos. Estar considerando su vida, estar viendo cómo es su vida, ayudarlos, alentarlos, etcétera, estar pendiente de ellos. Ese es un trabajo muy importante de los padres y pareciera que es de los principales trabajos que tienen los padres. Es cuidar de ellos, estar velando por ellos. Es una tarea muy importante y en este caso Jesús es una de las tareas que Él lleva a cabo. En este tiempo Jesús cuida de los suyos. Hay quienes pueden ser solamente padres biológicos,
porque aportaron esa parte de sus células, esa mitad de las células para que fuera engendrada una nueva vida. Y entonces un padre y una madre entonces ponen la aportación necesaria de cada uno de ellos para engendrar una nueva criatura, un nuevo individuo. Y piensan que solamente eso es ser padres, en un sentido, porque ya lo procrearon, ya lo concibieron. La verdad es que el ser padres es más allá de eso, ¿no? El ser padre no es solamente traer al mundo a personas, implica una tarea, y muchas veces es esto: tener cuidado constante de los hijos, desde que ellos están muy pequeños. ¿Hasta qué edad? La verdad es que parece que a veces no hay límite de edad. A veces los padres están ahí al pendiente de los hijos, aun cuando los hijos han ya formado sus propias familias. Siempre un padre está ahí acompañando, ayudando, apoyando, tratando de ayudar, aconsejar, brindar un apoyo, brindar ahí alguna forma de ayuda para que los hijos puedan seguir en un camino correcto o instruirlos en un camino adecuado. La verdad es que existen historias donde a veces alguna persona le hizo falta su padre o su madre, y se escriben muchas historias, y hay muchas historias relacionadas a eso. Eso es una realidad. Pero siempre hubo una persona, un familiar, un ser cercano a esos hombres, a esas mujeres, que pudo hacer esa tarea o pudo tratar de cubrir esa ausencia. Un abuelo, un tío, un pariente ahí muy cercano que brindó el apoyo, la ayuda, y a veces esas mismas personas que la recibieron están conscientes y dicen: pero no tuve padre, no tuve madre, pero mi abuela fue como mi madre, fue como mi padre. O fulano de tal dice: fue como un padre para mí. Entienden realmente la labor que quiso hacer aquella persona. Alguien quien cuidó de ellos, quien les aconsejó, quien les alentó, quien les ayudó, quien les animó a seguir adelante. Los protegió, quizás los cuidó, los guió, les ayudó en cierta forma, y eso es parte precisamente de ser padre. Ahora, sin lugar a dudas, Jesucristo es nuestro Padre, porque Él es el que nos enseña a través de su palabra. Él es el que sigue protegiendo a los suyos, a los que en Él han confiado, a los que se han acercado a Él, a los que buscan su nombre. Él es el que les nutre, Él es el que les discipula, Él es el que les habla en su palabra. Jesús es el que está haciendo estas cosas por cuidado de ti, porque Él tiene cuidado de ti. Y es un cuidado constante. Es un cuidado constante del Señor Jesús hacia nosotros. Vamos a ver, quiero invitarte a leer una parte de Ezequiel, capítulo 34, verso 15. Ezequiel 34, verso 15 y verso 16. El profeta dice lo siguiente: yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada, a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Y bueno, aquí nos está hablando del cuidado de un pastor por las ovejas. Y hay un título que Jesús empleó precisamente para identificarse con lo que está aquí escrito, pero no solamente por el título, sino por la acción, la labor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Qué sorpresa es entender eso, amado. Jesús delante de los judíos les decía: yo soy el buen pastor. Y cuando los judíos escuchaban a un hombre decir, escuchaban a un hombre que les decía: yo soy el buen pastor, ¿sabes qué pensaba un judío? Pensaba en esta cita bíblica. Pensaba quizás en el Salmo 23. Entonces, cuando alguien un judío escuchaban a una persona decir que se ponía el título de buen pastor, lo primero que les venía era estas citas bíblicas.
Y en esas citas bíblicas, tanto lo que dice aquí Ezequiel 34, como lo que dice el Salmo 23, seguramente es un salmo que tú has oído en algunas ocasiones: Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, su vara y su cayado me infundirán aliento, etcétera. Entonces hablan del cuidado de Dios por su pueblo. Hablan del cuidado de Dios por los suyos. Hablan de ese cuidado que tiene Dios por los suyos. Entonces Jesús decía: yo soy el buen pastor. ¿Qué entendían los judíos? Que Jesús estaba poniéndose el título de Dios como el que cuida, como el que está ahí velando. No solamente por ponérselo, porque además lo hacía. Aquí este pasaje de Ezequiel dice que él buscaría a la perniquebrada, a la que se había ido por lugares equivocados, a la perdida, dice, a la descarriada. Y eso es lo que realmente hace Jesús por nosotros, amado. Yo pienso que Jesús, como Padre, en esta condición hacia nosotros como Padre, Él está muy preocupado por tu estado espiritual. Él está muy preocupado por tu vida. Él está muy preocupado por tu necesidad espiritual. ¿Qué padre no se preocupa por los hijos? Aquel que ha perdido el afecto hacia sus hijos, aquel que es un padre egoísta, aquel padre que a lo mejor ha cerrado su corazón, se ha endurecido, ya no se preocupa por sus hijos y los deja al olvido, los deja al abandono y los deja realmente a su suerte, y a lo mejor los deja desprotegidos, los deja vulnerables, los abandona porque está pensando en sí, está buscando nada más lo suyo. Pero Dios no ha actuado así, amado. Dios, al contrario, aun cuando el hombre no le ha obedecido, dice la Escritura, Dios hace llover sobre malos y buenos. O sea, Él cumple un propósito: darnos lo que necesitamos, y lo hace porque Él es esto para nosotros. Él es un Padre. Él quiere ser un Padre para nosotros. Y aun cuando el hombre está lejos, el Señor está pendiente de nosotros, tiene cuidado de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos vivir y debemos de vivir como nos venga en gana. Al fin y al cabo Dios nos va a cuidar. No quiere decir eso. Solamente estamos haciendo mención de un reconocimiento y de una cualidad que solamente Dios posee, y el hecho de que Él posea esto quiere decir que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Sabes por qué tiene este fin y este propósito, amado? Para que nosotros nos acerquemos a Él. Él decía: yo soy el buen pastor, y dice el buen pastor da la vida por las ovejas. Yo di mi vida por ustedes. Yo doy la vida por ustedes. Ninguna de mis ovejas me arrebata la vida. Yo he puesto la vida por ustedes. Él es el cuidador, Él es el protector. Amado, y yo quiero decirte esto: si en verdad Jesucristo es tu Dios, hermano, descansa en Él. Él es tu protector, Él es tu cuidador. ¿Cuántas pruebas seguramente, cuántas luchas existen en tu corazón, verdad? ¿Cuántas situaciones, cuántos temores? Quizás estás pensando en el mañana, sufres quizás de sustento, estás preocupado por ciertas cuestiones en tu vida, el futuro. Te preocupa tu futuro, te preocupa el futuro de tus hijos, te preocupa quizás las cuestiones de tu trabajo. Amado, yo pienso que por eso Dios, Jesús, es nuestro Padre, porque también podemos confiar y descansar en Él cuando estamos así. Mira lo que nos dice aquí la Escritura en Mateo capítulo 10, el verso 29. Mateo 10, 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En Mateo 6:26, mira cómo nos habla el Señor Jesucristo también las siguientes palabras: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y vosotros, dice, ¿no valéis vosotros más
que ellas? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Por qué Jesús hablaba estos relatos? Hablándonos de los pajarillos, de la creación y cómo Dios tiene cuidado de ellos. Y la aplicación es precisamente ahora hacia nuestras personas. Dice, mira, si Dios ha cuidado las aves del cielo, si Dios está cuidando ahí a su creación, si ve que tú tienes dificultades, problemas, mira, las aves han sido sustentadas, ellas no están almacenando ahí en graneros, en lugares especiales para conservar los alimentos, que no perezcan, aunque soporten inclemencias, que soporten las diferentes estaciones del año. Los pajarillos no hacen eso, Dios las sigue sustentando. Amados, nosotros valemos más que los pajarillos, es lo que nos dice el Señor. Y es la invitación para que nosotros podamos descansar en un Dios que es Padre, en Jesús que es Padre y que cuida de nosotros, que Él es nuestro protector, nuestro proveedor, que Él es el que sustenta nuestras vidas, el que cuida de nosotros, el que está cuidando de ti, amado. Jesús es nuestro Padre, cuidador y protector. ¿Tienes miedo de algo? Cuando un hijo tiene miedo, quizás ese hijo va y busca al padre en la noche. Y el padre está con su hijo, lo recibe ahí en su cuarto, quizás le acompaña a su cuarto, le dice, vente, vamos, voy a estar contigo, no tengas miedo, yo estoy para cuidarte, para protegerte. ¿Qué produce eso en el hijo? Alivio. Produce descanso. Ese hijo ahora se siente seguro, se siente tranquilo. Aquí está mi Padre, me protege, me cuida. Amado, así nosotros debiéramos de ser con este Padre eterno que es el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, también aquí es importante entender, amado, lo siguiente. Cuando hay aflicciones y necesidades, hay problemas, hay escasez, ¿quiénes son los que se preocupan? ¿Los hijos o los padres? Los padres, ¿no? ¿O el hijo acaso está preocupado? Ay, ¿qué vamos a comer hoy? Ellos nada más dicen, mamá, tengo hambre, ¿no? Papá, tengo hambre. Ellos saben que el papá es el que les va a dar. ¿Cómo le van a hacer? Pues quién sabe, pero ellos son los que nos dan. Entonces, el que se preocupa, ¿quién es? El Padre, no el Hijo. Entonces Jesús es nuestro Padre. ¿Quién es el que tendría que estar ocupado? Jesús. ¿Tú como hijo tendrías que estar preocupado? Pues yo pienso que no. Más bien tendríamos que aprender a confiar en Jesús. ¿Acaso el hijo va y se pone en el rincón a llorar? Ay, ¿cómo le vamos a hacer? Mañana tenemos que pagar el gas, pagar la luz, pagar la renta. ¿Cómo le vamos a hacer para arreglar este carro? ¿Lo ves llorando y afligido y tronándose los dedos el hijo en el cuarto por cómo se va a arreglar el carro? No, el que está ocupado o preocupado en eso es el Padre. En este sentido, tenemos un Padre Celestial, es Jesús, y Él está ocupado. Él está ocupado, Él sabe de nuestras necesidades. Lo leíamos ya ahí, ¿no? En Mateo capítulo 6, al final del verso 32. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sabe que tenemos necesidad. Entonces, el que se ocupa es el Padre, el que se preocupa es el Padre. Amados, nosotros debemos de entender esto, o sea, el fin de esto que estamos comentando es un hijo que está confiando en su padre, que es un padre que lo ama, que cuida de él, que tiene cuidado de él, y en esa cuestión él descansa, en esa cuestión él confía, ese hijo confía en su padre. Del mismo modo, Cristo nos invita a nosotros, amado,
a que lo veamos como ese Padre amoroso y cuidador de nosotros. Quizás aquí sería bueno hacer también un paréntesis. ¿Por qué? Porque a veces en la figura del padre, si tú tuviste el ejemplo de un mal padre, algunas personas dicen, no, es que yo no puedo acercarme a Dios como padre, ni puedo llamarle a Dios padre, porque el ejemplo de padre que yo tuve, no se lo quiero ni mencionar, no se lo quiero ni referir. Bueno, sería absurdo comparar a este Padre Celestial con algún ejemplo desafortunado de un padre que hizo mal, daño, lastimó, hirió, que hizo algún daño sobre alguno de los seres que él tenía que cuidar y proteger. O sea, no es el caso. No es la razón como para decir a Dios no le podemos decir Padre, o no puedo tener la confianza y la libertad de acercarme a Dios como el Padre, porque realmente tuve un ejemplo equivocado, errado, de alguien que quiso ser un padre, pero fue todo menos eso. Entonces, la verdad es que es diferente. Nuestro Padre es diferente a los padres de esta tierra, y solamente tenemos ejemplos, ilustraciones. Ese Padre que está en los cielos, amado, es un Padre perfecto. Siempre es fiel. Es un Padre siempre fiel, siempre cuidadoso. Nunca nos decepciona. La verdad es que no habrá persona que diga a Dios, estoy desilusionado, estoy decepcionado, me fallaste. La verdad es que cuando estemos delante de Dios, no habrá persona que pueda decir eso. Quizás aquí hay gente que llega a sentir, es que la verdad yo no confío en Dios, es que la vez que yo le pedí a Dios no me escuchó, no me hizo caso, no atendió a mi súplica, no atendió a mi ruego. Yo creo que realmente Él falla. No, la verdad es que no es así, amado. No es así. Dios siempre es fiel, es cuidadoso, Él nunca te va a decepcionar. Nosotros a veces no entendemos el plan y el propósito de Dios. Pero al no entendernos no quiere decir que Él falló, que Él no cumplió, que Él no es digno de confianza. Algo muy importante es que este Padre no abandona. Siempre suple, siempre escucha, siempre está atento a escuchar a aquellos que le buscan, que le atienden, que están ahí acercándose a Él. Mira cómo lo decía el salmista David aquí en Salmo 27, el verso 10, por favor. Hablándonos de este Padre. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Como diciéndonos, o diciendo a aquellas personas que fueron desilusionadas, que el padre de esta tierra les falló, que les dañó, les hirió, dice, pues no te equivoques. El Padre que está en los cielos no es igual que los que están en esta tierra, porque aun si tu padre o tu madre te dejan, te abandonan, te fallan, te traicionan, hace algún mal, con todo hay un Dios que es fiel, verdadero, que es amoroso, que es cuidadoso, que escucha, que atiende precisamente en esa necesidad, en ese corazón quebrantado. Él viene a querer ayudar, a sanar. Amado, Jesús es eso para nosotros. Jesús es ese Padre que viene a ayudarnos en ese momento de necesidad. Cuando tú tienes alguna aflicción en tu vida, cuando tu vida está realmente mal, cuando te sientes aún ya hastiado hasta del pecado, te has sentido mal por lo que has hecho, por cómo has vivido, que has vivido lejos de Dios, reconoces tu responsabilidad, sabes que has hecho cosas indebidas, aún mira, cuando tú en ese estado vienes a Jesús, Él te quiere ayudar, te ayuda en esa situación. Vamos a verlo también, por ejemplo, cómo nos los describe. El amor que Dios tiene, el amor de este Padre es infinitamente superior al de cualquier otro padre. Con todo respeto lo digo, yo creo que en este caso considero a mi Padre, yo sé que Él me ama. Mi Padre me ama, me estoy refiriendo a mi Padre terrenal. Él me ama, mi madre me ama. Pero la verdad, el amor que nuestros padres tienen aquí en esta tierra
el amor que nosotros como padres tenemos a nuestros hijos. Existe un amor que está por encima de ese amor, y es el amor de Dios como Padre hacia nosotros. Y lo manifiesta Dios en su palabra. Mira, vamos a verlo aquí en Oseas capítulo 11. El libro de Oseas capítulo 11. El verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba, y a los ídolos ofrecía sahumerios. El verso 3. Con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Ahora, quiero explicar este pasaje por algunos términos que habla aquí. Está haciendo referencia a cómo Dios llamó al pueblo de Israel cuando ellos estaban en Egipto en esclavitud. Desde aquel entonces, dice, cuando eras muchacho, yo te amé, llamé a mi hijo en Egipto, ¿no? Desde Egipto. Cuando más los llamaba, más se alejaban de mí. Y entonces describe esa trama que se ha visto en el pueblo de Israel, que Dios los llama y a veces se sienten amados, pero también ellos se alejan de Dios, se apartaban de Dios, iban tras los ídolos. A eso se refiere los Baales. Un Baal era un ídolo que le sacrificaban, le ofrendaban, le hacían ciertos ritos. Los ídolos a los que le ofrecían samueros, que eran una especie de ofrenda que se encendía y levantaba un humo como un incienso. Entonces Dios les llamaba, los amaba, y este pueblo hacía lo contrario a la voluntad de Dios, se rebelaba en contra de él. Dice ahí en el verso 3, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos. Yo conocí que le cuidaba. Y no conoció que le cuidaba. Entonces está describiendo como un padre que ve a su hijo muy pequeñito y está entusiasmado a que aprenda a caminar, y lo está guiando y lo enseña a caminar. Dice, lo tomó de los dos brazos. Creo que es una figura que tenemos muchos los que somos padres, y aún tú lo has visto en padres hacia sus hijos. Los toman de los brazos para llevarlos a caminar, enseñarlos a caminar. Está describiendo esa figura. Y eso habla de la ternura, del cuidado, de la compasión. Nos habla de ese Dios amoroso que tiene cuidado, que nos enseña en nuestra vida, que nos dirige, que nos quiere llevar por el camino correcto, que está, vamos a decirlo de esta manera, está en cada etapa de nuestra vida. Y así es Dios. Realmente Dios ha estado cercano a nosotros. Nosotros, entre más Dios nos ha llamado, quizás más nos hemos alejado de Él. Como este pueblo que describe Dios, más se alejaban de Él. No habían conocido que yo les cuidaba, dice. No valoraron, no entendieron que Dios es el que les había suplido, provisto. Y así sucede. A veces el hombre dice, por mi fuerza, por mi trabajo, por mi conocimiento, por mi experiencia, por mis habilidades, tengo esto. No sabe que es la provisión de Dios, o no quiere reconocer que es la provisión de Dios. No entiende que ha sido gracias a Dios, que ha sido de parte de Dios. Él dice, por mí. No entendieron que Él es el que les cuidaba y por eso les dio. Dice que con cuerdas humanas les atrajo, o sea, una expresión de afecto, de amor Dios hacia ellos, con cuerdas de amor, dice después. Fui para ellos como el que alza, dice, el yugo sobre su cerviz. Y este sentido, mira, el yugo lo usaban esclavos
El yugo lo usaban las bestias de trabajo, los animales con los cuales trabajaban el campo para arar, y era una especie de madera que estaba colgada sobre su cuello y que les producía realmente cansancio, fatiga. Entonces llegaba el momento en el que les quitaran eso y sentían un descanso, un alivio. Sentían que algo les relajaba. Dios vino a quitar esas cargas pesadas. Esa es la idea. Él, como Padre, quiere quitar las cargas que han sido como un yugo en tu espalda. Algo que te aflige, algo que quebranta tu vida, pecados que han esclavizado tu vida, cosas a las cuales tu mismo corazón, tu misma alma se siente ahí confundida, desalentada. Amado, la verdad es que Dios quiere hacer eso en tu vida. Jesús hace eso en tu vida. Jesús lleva a cabo eso para ti. Ese es su propósito, ese es su anhelo, ese es el deseo de Dios para tu vida. Él quiere ayudarte a quitarte esas cosas que han estado afligiendo tu corazón, tu alma, que ya no las puedes llevar por ti mismo, que necesitas que alguien venga y lo haga. Tú no lo puedes hacer. Tú no lo puedes hacer en tu fuerza, en tu humanidad. Necesitas que alguien venga con su poder, ese Dios todopoderoso, el Dios fuerte, ese Dios de Israel, este Dios que es Padre eterno, que en su amor, en su cuidado, en su ternura hacia ti, Él quiere ayudarte a que te deshagas de esas cosas. Después el verso 8 dice: ¿cómo abandonaré a Efraín? ¿Cómo abandonaré a Efraín? Y después habla de unas ciudades ahí, Adma y Zeboín, que fueron precisamente ciudades ahí en torno a esta ciudad de Sodoma y Gomorra. Eran otras pequeñas ciudades que estaban cercanas a Sodoma y Gomorra, que también fueron destruidas en aquel entonces, en la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma y ponerte como Zeboín? O sea, Dios dice, ¿cómo va a ser posible que sea castigado y yo no haga nada? ¿Cómo voy a olvidarme de este pueblo, de mi pueblo Efraín? Dice, ¿cómo te entregaré yo? Y después al final de ese versículo dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Amado, estos textos definitivamente nos hablan de un Dios amoroso, nos hablan de un Dios que tiene cuidado y que ve precisamente nuestra debilidad, fragilidad, que reconoce o que conoce nuestra torpeza, amado, que conoce nuestra rebeldía, que conoce nuestro camino y que está dispuesto a ayudarnos, a perdonarnos, a traernos a su presencia, a darnos la oportunidad, a liberarnos. Aún si tu alma está afligida, Él quiere precisamente traer consuelo, alivio. Entonces veamos esto. Este Dios es precisamente un Dios que tiene cuidado. Este Jesús que nos habla la Escritura es Jesús, el Padre eterno, que cuida de nosotros, que tiene cuidado de ti, amado. Él tiene cuidado de ti. Vamos a pasar al siguiente punto. Con este texto que veíamos nos introduce a ver también que estamos en el corazón de Él. Es decir, Jesús es nuestro Padre porque estamos en su corazón. No solamente nos cuida y vela por nosotros. No solamente nos cuida y vela por nosotros, Él va a hacer, Él va a ayudarnos a enfrentar, a salir de momentos difíciles en su amor, en su ternura, en su cuidado, en su compasión. También Él está esperando nuestro arrepentimiento, particularmente aquellos que no se han acercado a Dios, que no han buscado a Dios, aquellos que están viviendo precisamente todavía en el pecado, lejos de los caminos de Dios. Que este Padre, el Padre de el Adán antiguo, sigue siendo aquel que los representa porque han errado en el camino. Y que ahora Jesús quiere que tú te arrepientas, amado. Es esta la razón. O sea, Jesús nos tiene en su corazón. Él es ese Padre eterno porque nos tiene en su corazón. Y Él quiere que nosotros entendamos que le necesitamos. Lo necesitamos a Él. Jeremías 31, verso 18, nos dice la Escritura: escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste,
y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé, me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Ahora dice Dios, el verso 20, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Esta cita es muy particular, amado, porque si entendemos el contexto, es un pasaje dado al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba muy mal espiritualmente. No querían obedecer a Dios, no querían ya ni siquiera recibir la palabra de Dios, el consejo de Dios para ellos. Estaban con una actitud rebelde, buscando los ídolos, las imágenes, haciendo lo malo, cometiendo asesinatos, destruyendo a su prójimo, etc. Y ese es el contexto. Ese pueblo estaba opuesto ya a Dios. Sin embargo, dice aquí que llegó un momento donde Dios los castigó. Dios los castigó. Y el pueblo de Dios reconoció que ese castigo venía de ellos. Venía de Dios. Ese castigo venía de Dios. Por eso dice el verso 18, a Efraín he oído. ¿Qué decía Efraín? Me azotaste, fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Aquí habla de un arrepentimiento que tuvo este pueblo. Y entonces cuando este pueblo entendió que venía un trato de Dios para su vida, empiezan ahí a convertirse, a acercarse a Dios, y ya después el verso 19 describe hasta qué grado era su arrepentimiento. Dice que cuando él se apartó, se arrepintió, después reconoció su falta, dice que hirió su muslo, como hablando del momento de el dolor profundo que tenía al haberse rebelado contra Dios. Entonces dice, llevé mi afrenta desde mi juventud. Reconocía que había hecho lo malo desde muy corta edad. Desde muy joven empezó a hacer lo malo. Entonces, en esa actitud de arrepentimiento, el verso 20 nos describe cómo vio Dios a ese pueblo arrepentido. Y nos lo describe con esas preguntas. ¿No es Efraín precioso para mí? Esto habla de cómo Dios se alegraba de ese corazón arrepentido de ese hijo. Y es algo similar a lo que acontece en la parábola del hijo pródigo. O sea, esto que estamos viendo en Jeremías es también algo muy similar a lo que Jesús nos describió en la parábola del hijo pródigo. Cuando ese hijo decide irse de la casa, vive su vida, vive perdidamente, después las circunstancias cambian en su vida, ahora parece que empieza a reconocer la gravedad de sus actos, de sus hechos, cae hasta lo más bajo y entonces se acuerda de su padre y se acuerda de Dios y se arrepiente, quiere regresar con el padre. ¿Qué sucede con ese padre? ¿Ese padre le cerró la puerta al hijo? ¿Ese padre se negó a ayudar al hijo? No, todo lo contrario. Aún antes de que ese hijo llegara, dice que lo fue, abrazó, lo besó y dijo a los que estaban con él, pónganle, dice, saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle las sandalias en sus pies, cámbienle estas vestimentas, pónganle un anillo en su mano y dice, vamos a hacer una fiesta porque mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Entonces dice que se comenzaron a regocijar. Este pasaje de Jeremías ilustra también eso, el sentimiento de Dios hacia un hijo que se arrepiente. ¿Esto de qué habla? Eso habla de un padre que tiene en su corazón, nos tiene a nosotros. Yo creo que Jesús está esperando ese momento, amado. Jesús está esperando el momento de tu arrepentimiento. En su paciencia, Él está esperando nuestro arrepentimiento.
Estamos en su corazón. Anhela, está expectante del momento en que tú reconozcas tus faltas, el momento en que reconozcas que lo necesitas a Él. Está expectante en el momento en que tú reconozcas que Él es realmente la solución a tu tristeza, al pecado en el que tú vives, esa grande alegría que quisieras tener, esa felicidad en la cual quisieras vivir, solamente se encuentra en Jesús, solamente está en Dios. Y entonces Dios está pensando en qué momento Él vendrá a mí, en qué momento vendrá a buscarme, en qué momento, cuándo será el día, cuándo será el instante en que reconozca que yo lo soy todo para Él. Amado, nosotros estamos en el corazón de Dios. Yo creo que como padres debemos y entendemos algo. Las mejores alegrías que tú puedes recibir como padre son de los hijos. Las mejores alegrías. Pero las más grandes tristezas también vienen de los hijos. ¿Y por qué es eso? Porque los hijos están en nuestros corazones. Nos importan. Los hijos nos importan. Nosotros los conocemos, queremos cuidarlos, queremos saber qué hacen, qué viven, qué experimentan, con quién salen, qué hablan, qué leen, qué están haciendo, qué será de ellos. Están en nuestro corazón. Nuestro amor es precisamente eso, o sea, nuestro amor hacia ellos se manifiesta de esa forma, saber sus necesidades y quererlos ayudar. Sabes, en este sentido Jesús conoce nuestra vida. Él sabe cuando el hombre ha caído en desobediencia, nos alejamos, somos infieles, impacientes, nos hemos alejado de su gracia, nos hemos alejado de su ternura, nos hemos olvidado de Él. A veces hemos abrazado otras cosas que no son Dios. Hemos querido encontrar la felicidad en algo que no nos la da. Y Dios ha estado preocupado y ha estado consciente de nuestra grande necesidad y está esperando pacientemente a que nosotros volvamos a Él. Cuando el hombre reconoce su necesidad de Dios y se arrepiente, Dios también está dispuesto a perdonarlo. Y eso refleja también que estamos en su corazón. Es como aquel padre que añoraba que el hijo le dijera: tienes razón, padre, tienes razón, he hecho las cosas mal, me he portado mal, he vivido indebidamente, he hecho cosas incorrectas. Cuando un padre escucha esas palabras, son como cantos, son como cánticos, son cuestiones que alegran su corazón, que le hacen voltear al cielo y decir: gracias Dios que ayudaste a mi hijo, que ayudaste a mi hija, que le ayudaste a entender que ese camino lo iba a llevar a la destrucción, que ese camino le iba a llevar a un grande mal. Esas palabras son como cantos en el corazón de un padre. Amado, y eso es a razón de que los padres estamos dispuestos a perdonar a los hijos. En este caso, nuestro Padre Celestial, en este caso nuestro Señor Jesucristo, como Padre, también está en la disposición de perdonarnos. De hecho, desde la misma cruz lo declaró: perdónalos, no saben lo que hacen. Es un perdón anticipado. Aun cuando antes de que tú ya reconocieras que estás mal, que has hecho mal, Dios ha tenido la disposición, Jesús como nuestro Padre ha tenido la disposición de perdonarnos ya. Así es que, amado, Él es este Padre eterno. Y la última razón, amado, por la que vemos a Jesús como un Padre eterno es porque Él nos disciplina. Él nos disciplina. El versículo 7 en Hebreos capítulo 12 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mejor, mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así es que aquí en este pasaje está hablando, en un contexto está refiriéndonos sobre la disciplina. Y bueno, da un argumento muy interesante. Dice, ¿qué padre de vosotros, o más bien, qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? En el verso 7, ¿no? Dice eso. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Está como que en la misma pregunta da a entender que en la crianza, en la instrucción, en el cuidado a nuestros hijos, a veces es necesario la disciplina. Y el contexto maneja la disciplina como un castigo, como una forma de ayudarle a enmendar el camino. No es para la destrucción, la disciplina nunca va a ser para la destrucción. Es como si pensáramos que las cárceles destruyen a los hombres. Las cárceles son malas. Hay que quitar las cárceles porque las cárceles, en vez de hacerle bien a los hombres, los destruye, les hace un profundo daño, les genera un trauma, les genera un complejo, les genera un grande daño psicológico en su vida. ¿Alguien ha dicho eso? No. Al contrario, más bien la gente dice, están las cárceles, tiene que haber cárceles. Bueno, en este sentido, la disciplina también así es como se ve desde esta perspectiva bíblica. Dios la ve desde esa perspectiva. No la ve como un mal. La disciplina nos referimos a una corrección, a un castigo, a una llamada de atención, a una corrección aún física hacia los hijos. Pero la ideología y la psicología nueva humana dice que a lo mejor la disciplina trauma a los hijos. Bueno, cuando ha sido aplicada autoritariamente, violentamente, sí destruye a los hijos, daña a los hijos. Pero estamos hablando de una disciplina diferente que habla la Escritura, guiada por el amor, guiada realmente por el amor a los hijos. Debe de haber una disciplina y eso es una realidad. Dios, así como Padre, también disciplina a sus hijos. Y lo vemos en la Escritura, por ejemplo, lo vemos en hombres como David. A pesar de que han caído, que han cometido faltas, vino disciplina. Lo vemos en Pedro. Pedro, cuando cayó, hubo también precisamente un trato de Dios en su vida. Hubo una disciplina en sus vidas. Personas que hicieron cosas indebidas, Dios manifestaba una disciplina a esa conducta en la que ellos hicieron mal. Entonces, ese Padre que nos muestra la Escritura es un padre que ama a su hijo y lo disciplina. Entonces debemos de entender lo siguiente, amado: la disciplina es por amor, no es para destrucción, no es para destruir al hijo ni a la persona que está siendo también ahí tratada. El propósito de la disciplina, lo dice aquí Hebreos, es para que nosotros participemos de su santidad. ¿Qué quiere decir participar de su santidad? Cuando Dios disciplina a sus hijos, es para corregir cosas que necesitan ser corregidas en los hijos. Es para limpiar, es para purificar, es para apartar a los hijos de caminos incorrectos, indebidos. Y esa es la forma en la que Dios también trata a su pueblo, a sus hijos. Sabe cuando el hijo está en un camino equivocado. Sabe cuando un hijo suyo está en caminos indebidos. Entonces viene un trato de Dios a su vida. ¿Con qué propósito? De que el hijo regrese al camino. Ahora, la disciplina normalmente también lleva de la mano un consuelo y un ánimo. A veces los padres solamente corregían, ¿no? A veces solamente pegaban, castigaban. Y ya se olvidaban de eso. En la Biblia no vemos eso. Vemos a un Dios que corregía, pero después animaba y consolaba a sus hijos. Por ejemplo, lo vemos en Pedro.
Le dijo: Pedro, me vas a negar 3 veces, pero cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Es decir, le estaba dando el ánimo a seguir adelante después de ese trato que él iba a tener en su vida. Lo vemos en otros personajes en la Escritura. Por ejemplo, el salmista David habla también de esa corrección y de esa disciplina que vino a su vida, y particularmente en el Salmo 51, en el Salmo 32, habla precisamente de esa corrección en su vida, pero habla también del consuelo que posteriormente vino a su vida. Amado, la disciplina también lleva de la mano el consuelo y el ánimo para que ese hijo siga adelante y no se salga del camino. Entonces, esto es lo que vemos en la Escritura de Jesús como Padre. Vamos a concluir con lo siguiente, solamente resumiendo lo que hemos visto. Jesús es nuestro Padre. Decíamos, porque Él nos representa delante de Dios. Él nos representa delante de Dios. Jesús es nuestro Padre porque de Él provenimos. Él es el fundador, Él es el creador del cristianismo. También Él es nuestro Padre porque Él cuida constantemente de ti, de cada uno de nosotros. Él es nuestro Padre porque estamos en su corazón. Él es nuestro Padre porque también nos disciplina. Amado, la Escritura nos habla precisamente de Jesús como ese Padre para nosotros. ¿Por cuál quieres ser representado? ¿Qué Padre quieres en tu vida? Yo quisiera que realmente Jesús fuera ese Padre en todos nosotros y para todos nosotros. Vamos a terminar poniéndonos de pie y terminamos con una oración. Les invito a que podamos orar. Él es ese Padre eterno, el Señor Jesús. ¿Necesitas consuelo, consejo en tu vida? Es en Jesús en quien puedes tener ese consuelo, ese consejo. Él es el que ayuda en tu vida, el que quiere levantar tu vida. Démosle gracias a Dios. Padre, abre nuestros ojos, Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Queremos acercarnos a este Padre, ese Padre celestial. Queremos acercarnos a Jesucristo como nuestro Padre. Enséñanos a verlo, a confiar en Él. Enséñanos a depender de Él. Enséñanos, Señor, a ver ese amor que Él tiene con nosotros, para con nosotros. Ayúdanos, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, que nuestra alma se regocije al ver a este Padre que tenemos, que nos representa, al cual aboga por nuestra causa, nuestra necesidad, aquel que anhela el arrepentimiento en cada uno de nosotros, aquel que está dispuesto a perdonar, aquel que tiene cuidado de nosotros, aquel que se ocupa de nuestra necesidad y de nuestra alma, aún de aquellas cosas que afligen nuestros corazones, aquel que quiere consolar y animar en nuestros corazones, aquel que quiere también, Señor, dirigirnos, aún, Señor, corregir nuestra vida. Ayúdanos a ver a Jesús con estos ojos, con los ojos como este Padre que es para nosotros, un Padre eterno. Gracias, Señor. Pedimos en el nombre de tu amado Hijo que tu palabra esté en nuestros corazones, que tú recibas siempre la gloria y la honra de parte nuestra, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a lo que tú nos muestras, a lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos a ser esos hijos, Padre, que siguen el ejemplo de su Padre, que siguen el ejemplo de este Padre eterno que es el Señor Jesucristo para nosotros. Ayúdanos, Señor. Queremos ponernos en tus manos. Queremos agradecerte por lo que está escrito en tu palabra. Y queremos pedirte que esta relación sea verdadera. Acercarnos a Jesús como nuestro Padre eterno. Nos ponemos en tus manos, te damos gracias y pedimos que la ayuda de tu Espíritu esté entre nosotros.
Amén y amén, Señor. Vamos a concluir aquí esta reunión y con el favor de Dios se estará estudiando el próximo domingo este concepto, este título que recibe nuestro Señor Jesucristo como Príncipe de Paz. Terminamos aquí, Dios le bendiga, que Dios le guarde, estamos para servirles y con el favor de Dios estamos aquí el siguiente domingo. Buenas tardes.